Hace algunos años, haciendo un curso de acompañante terapéutico, fue que conocí a un excombatiente de Malvinas que se había acercado a tomar el mismo curso que yo, pero por motivos bien diferentes. Él era voluntario en un hospital público y parte de uno de los tantos centros en que los exsoldados se nuclean para acompañarse unos a otros. Yo no sabía mucho del tema, pero café de por medio nos fue contando que eran muchos los excombatientes que concurrían. Algunos para pedir medicación psiquiátrica que les ayudara a seguir viviendo cada día, a tener el coraje de salir a la calle, a veces para dormir con menos pesadillas o simplemente para ayudarse, para sentirse menos solos. Por eso él quería capacitarse para saber cómo acompañarlos. Y como parte de ese programa visitaba en la casa a muchos de ellos. Era una forma que se les había ocurrido de saber cómo vivían, qué pudieran necesitar ellos o sus familias. Todo esto sin ninguna ayuda, ni estatal ni privada, solo la buena voluntad de los compañeros de dolor. Así fue como él conoció la historia de Pedro, y así fue como nos la contó. Pedro había llegado al hospital como tantos, buscando iguales, porque la vida le costaba mucho después de la guerra. Pero Pedro no quería hablar con un psiquiatra, es más. A Pedro se lo veía íntegro. Había logrado formar una familia, tenía una buena mujer, 2 hijos, un empleo en una pequeña fábrica. Había levantado una casa sencilla primero con sus manos, precaria, pero luego la fue mejorando cuando le llegó la tan ansiada y merecida pensión. Mi compañero nos contó que se preguntaba, ¿por qué iba Pedro al centro de salud? Se lo veía tan entero, siempre con una sonrisa franca, respetuoso. Fue entonces que decidió visitarlo. Para asegurarse de encontrarlo, llegó a su casa un domingo. Era temprano, una fría mañana del mes de julio. Él no se preocupó por la hora porque sabía que la mayoría de ellos se levantaba con el sol. Compró galletas de campo en la estación y caminó hasta la dirección que llevaba. Golpeó las manos una vez, dos, varias veces, hasta que salió un joven con cara de dormido. Era uno de los hijos de Pedro. Le abrió la puerta, le preguntó si pasaba algo. Él le dijo que no, que solo quería saludar a Pedro. El chico lo miró y le mostró que el dolor de una vida se puede ver en una mirada. ¿Usted no sabe?, le preguntó el muchacho. ¿Qué cosa, querido? Lo de mi papá, dijo bajando los ojos, para luego mirarlo de lleno, con cierto brillo de esperanza en las pupilas. Usted es del hospital, ¿no? Capaz que ahí saben cómo ayudarlo. Venga conmigo. El muchacho abrió una puerta y salieron al fondo de la casa. Se veía un lindo jardincito con césped corto, prolijo, todo cuidado. Había rosales con piedritas, un limonero. Pero detrás de un árbol de paraíso, el paisaje cambiaba. Era todo un yuyal descuidado. Hacía mucho frío. El chico le hizo un gesto de silencio. El voluntario sentía cómo las piernas se empezaban a temblarle. Y entonces lo vio. Detrás de una enredadera había un pozo en la tierra, con unas chapas que cubrían parcialmente la entrada. Se asomó y vio como dentro de ese pozo oscuro, hecho un ovillo, abrazado a sí mismo en posición fetal y tapado con unas ramas, Pedro dormitaba. Sintió que desfallecía. La náusea
ansia lo desbordaba. El voluntario se vio otra vez en Malvinas, otra vez en el frío, en las trincheras, otra vez el terror a la muerte agazapada, al hambre. El chico entendió y le pasó un brazo por los hombros. Lo llevó a la casa de nuevo. Le sirvieron un mate calentito que la madre estaba preparando. Y ahí le explicaron que esa es la historia de Pedro, que nunca pudo volver a dormir en una cama, aunque su vida cotidiana durante el día es normal. Desde que volvió de la guerra no puede dormir en una cama, señor. Que se lo han pedido de todas las formas posibles, pero él no puede. Que hay noches malas en que grita y llora, y que hay noches de lluvia en que le suplican. Que cada tarde, cuando cae el sol, la realidad en esa casa se apaga. Y Pedro se hunde un poco más en el pozo oscuro, porque como hoy le está costando levantarse. Por eso le abrieron la puerta y le convidaron mate, porque es el primero que se acercó en tantos años. Mi compañero después de eso intentó hablar con mucha gente, ver cómo hacer para ayudarlo. Por eso se decidió a hacer este curso de acompañante terapéutico, porque él habló y habló con mucha gente y nadie supo responderle. Por eso hoy recuerdo la historia de Pedro y se las cuento, porque tal vez aún duerma en ese pozo. Por todos los Pedros la cuento, por los pozos oscuros del abandono la cuento, porque no todos tienen la fuerza de pedir ayuda, porque hay miles de historias como la de Pedro. Y también me pregunto qué hemos hecho cada uno de nosotros en todos estos años por ellos. ¿Sabemos qué necesitan? ¿Qué hablamos con nuestros hijos cuando llega el 2 de abril? El olvido también es un pozo oscuro.